todo lo que tenía que ver con sistemas económicos, la evolución, las fronteras de posibilidades de producción. Y hoy vimos esto del mercado, que empezamos a ver la unidad 2, y ahora vamos a ver puntualmente dentro del mercado, si se quiere llamarlo así, vamos a ver cómo vemos a la demanda de forma desagregada. Vamos a ver a la demanda y después vamos a ver a la oferta. En esta unidad nos toca la demanda. La demanda básicamente, y acá tienen que grabarse porque son dos palabras súper importantes. El concepto de demanda es la cantidad que los consumidores desean y pueden. Estas dos palabras, desean y pueden, son dos palabras muy importantes, porque el consumidor no solamente tiene que desear un bien, sino que tiene que poder comprarlo. O sea, son las cantidades de bienes y servicios que en un momento determinado el consumidor desea comprar y además puede hacerlo. Entonces, demandar implica estar dispuestos, que es una intención, pero además implica poder, y ese poder ustedes van a ver que viene dado por la recta presupuestaria, que vamos a ver más adelante. Bueno, cuando nosotros, esto es hablando de la demanda, digamos, de cada consumidor, lo que nosotros vemos o siempre le nombramos Q chiquita. Y después tenemos a la demanda, que esto es demanda individual. Individual. Y después tenemos a la Q grande, que es la demanda de mercado. La demanda de mercado, entonces, es simplemente la suma de estas Q chiquitas, o sea, la suma de las demandas individuales. Nosotros siempre vemos a la curva de demanda. Vamos a buscar acá, el find. Nosotros siempre vemos a la curva de demanda con pendiente decreciente, o sea, vemos como una recta que está en diagonal, digamos, hacia abajo, así. Este es nuestro super pizarrón. Nosotros siempre vemos a la demanda así. Esta es nuestra curva de demanda. Acá vemos a las cantidades. Si estamos hablando de individuos, ponemos Q chiquita. Si estamos hablando de mercado, ponemos Q grande. Y acá vemos al precio. Esta curva de demanda es decreciente por la ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de demanda? Esta es decreciente por ley de demanda. Esta ley de demanda a nosotros lo que nos dice es que a medida que aumenta el precio, fíjense, empezamos con un precio bajito, con un precio 1 bajo, tenemos una determinada cantidad que es bastante alta. La ley de demanda dice que a medida que el precio aumenta el precio, aumenta más, y aumenta más. ¿Qué pasa con las cantidades? Las cantidades disminuyen. Aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Esto es muy importante. La ley de demanda nos dice que a medida que aumenta el precio, al aumentar el precio, la cantidad disminuye. Entonces, esta ley nos dice, aumenta el precio, entonces la cantidad disminuye la cantidad. Eso nos dice la ley de demanda. Bueno, esto lo podemos ver con un ejemplo. Cuando las cervezas están, la latita de cerveza está a 50 pesos, yo compro 11 unidades de cerveza. Pero cuando el precio sube a 75, ya no me alcanza para las 11, paso a comprar 7. Cuando el precio cambia a 90, ya paso a comprar solamente 6. Y cuando aumenta a 110, paso a comprar solamente 5 latitas. Entonces, la ley de demanda básicamente nos indica esa relación inversa que va a haber entre el precio y la cantidad demandada. A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad. Hay que grabar. Así como después la ley de oferta, que es contraria, digamos. Aumenta el precio, aumenta la cantidad. En este caso, aumenta el precio, disminuye la cantidad. ¿Qué pasa? Al un producto ser más caro, el consumidor va a querer comprarlo en menor cantidad, digamos. Esto nosotros lo podemos ver en la función, vamos a llevar esto acá. Esto nosotros podemos ver en la función de la demanda. Esta curva tiene una función que está dada por esta forma que está acá. Esto que ustedes ven acá, esto sería la función de la curva. Acá nos muestra que hay una pendiente negativa. Esta es la pendiente y es negativa. Entonces, eso es lo que nos está indicando esta forma, digamos. ¿Sí? Bueno, después lo que tenemos que saber además de la demanda, así en forma general, es la forma en la que nosotros llegamos a esto. O sea, cómo nosotros derivamos
una curva de demanda en el caso de que tengamos solamente, vamos a agrandar un poquito esto, en el caso de que tengamos solamente esta información. ¿Qué pasa? Nosotros en el ejercicio nos vienen con esta información, y nos dicen, bueno, ahora yo necesito que ustedes determinen la curva de demanda. Nos dan, vamos a volver un toque atrás. Nos dan esta información, y nos piden que nosotros determinemos esto, la función que está detrás de la curva esa que nosotros vemos en el gráfico. ¿Cómo llegamos de esto a esto? Es muy simple. Primero y principal, nosotros con esto, que tenemos precio y tenemos cantidad, tenemos que armar un sistema de ecuaciones. Primer paso, armar un sistema de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Ustedes habrán visto en álgebra o en análisis, en álgebra, que un sistema de ecuaciones es un conjunto, básicamente, de dos o más ecuaciones con las que yo llego a los mismos valores de las incógnitas, básicamente. O sea, nosotros con ese sistema tenemos que hallar dos incógnitas, A y B. A y B van a ser lo que nosotros tenemos que hallar. A en primer lugar, B en segundo lugar. Digo en primer lugar y en segundo lugar y después se invierte, porque nosotros primero armamos el sistema, nuestro sistema va a ser, teniendo en cuenta esto, cantidad demandada, 10.700, vamos a hacerlo acá. 10.700 es igual a menos B por el precio, 750. Ahora, nuestra otra ecuación es 12.000, esta cantidad, con su precio, es igual a menos B por el precio, que es 650. Esto acá, por lo general, se pone, wow, es media fea mi llave, pero se pone con una llavecita así, y esto es un sistema de ecuaciones. Con esto nosotros tenemos que despejar A. ¿Por qué? Porque nosotros después de despejar A vamos a igualar las A. Entonces, lo primero que hacemos acá es despejar A. Entonces nuestro sistema va a quedar A es igual a, hacemos el despeje, 10.700 más B por 750, porque esto que está sumando, esto que está restando acá, esto acá, que está restando, pasa al otro lado sumando, ¿sí? Y el otro nos va a quedar A es igual a 12.000 más B por 650. Bien, este es como nuestro otro sistemita, si así se quiere, es como el sistema derivado de este sistema que vamos a usar para poder resolver las dos incógnitas que tenemos, que es A y B. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es despejar las A, que ya hicimos, y tenemos que igualar estas dos. A es igual, básicamente lo que tenemos que hacer es A es igual a A. Entonces, 10.700 más B por 750 es igual a 12.000 más B por 650. Vamos a poner esto así. Así nos queda. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es despejar la única incógnita que nos queda. Dentro de esto nos queda B, que es lo único, lo que no sabemos qué valor tiene. Entonces, de un lado de la ecuación vamos a poner lo que tenga B y del otro lado lo que no tenga B. B por 750 está de este lado, se queda acá. Menos este B, 650 pasa de este lado, como está sumando, pasa restando. Menos B por 650. Es igual a 12.000, se mantiene, menos, porque este está sumando, pasa restando, menos 10.700. ¿Sí? Bueno, entonces, primero acá, ¿qué puedo hacer? Sacar un factor común, que es B. B, yo lo voy haciendo por pasos. Yo sé que después ustedes terminan haciendo todo en 2 o 3 pasitos nomás, pero para que ahora se entienda, vamos a hacerlo así todo en pasos, me parece más fácil. Saco B y queda, dentro del paréntesis queda 750 menos 650. Y del otro lado me queda, vamos a usar esta herramienta, así ustedes ven también lo que yo voy haciendo, 12.000 menos 10.700, queda 1.300, 1.300. De este lado se resuelve ya. Ahora tengo que hacer B
por 750 menos 650 es igual a 100, que es igual a 1300. Ahí. Ahora, B se queda, porque es lo que yo tengo que despejar, y este que está multiplicando paso dividiendo, divido 100, entonces B, la división por 100 es súper fácil, solamente le saco estos dos ceros y me queda 3. Este valor acá es lo primero que pudimos sacar, el valor de B. Vamos a ir acá y vamos a poner nuestro valor de B. Ahora tenemos que hallar A, o sea, ya sacamos B, tenemos que sacar A. Acá es indistinto si ustedes lo ponen en una de estas o en las dos. Vamos a hacer en las dos para que ustedes vean que es indistinto. Primero vamos a reemplazar en esta 10.700 más 13 por 750 es igual a 13 por 750 es igual a 9.750, 10.700 menos 9.750 es igual a menos 10.700, 950. 10.700 menos 10.700 menos 9.750 es igual a 950. Ahora vamos acá. A es igual a 12.000 más de... acá es más encima. Sí, acá es más. No es 950. Es 10.700 más 9.750. 20.450. 20.450. Y acá es más B, que es 13 por 650. A es igual a 12.000 más 13 por 650. 13 por 650 es igual a 8.450. 8.450. Acá la cuenta nos queda re fácil porque vamos a ver 12.000 más 8.450 es igual a 20.450. 20.450. Entonces, el valor de A es 20.450. 20.450. Lo único que tengo que hacer después es reemplazar en nuestra ecuación. La ecuación es Q es igual a A menos B por P. Entonces voy a decir que A es 20.450 menos B, que es 13, por P. ¿Cómo compruebo si esto está bien? Simplemente voy abajo y reemplazo el precio, por ejemplo, el precio, y digo cantidad es igual a 20.450 menos 13 por el primer precio, 750. Mi cantidad es igual a 13 por 750, 9.750 menos 20.450 me da 10.700. Entonces se condice con este valor que me estaba diciendo acá, 10.700, 750. Así yo puedo ahora reemplazar esto por otro precio. Vamos a ver qué pasa con la cantidad demandada si el precio es de 850, por ejemplo. Entonces vamos a decir, la cantidad es igual a 20.450 menos 13 por 850 y la cantidad demandada va a tener que ser mucho menor a 10.700, o no mucho, pero 850 por 13 es 11.050 menos 20.450 es 9.400. 9.400. Entonces podríamos decir que estaría acá y estaría acá, más o menos. Entonces, a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad. Lo vemos ahí. Bueno, esto, vamos a volver acá un ratito. Yo quiero saber si eso quedó claro, o si quieren que repita. Igual vamos a intentar hacer un ejercicio más juntos, pero esto es súper importante porque después lo hacen también con oferta y después para poder hacer el equilibrio hay un par de ejercicios con esto. ¿Quedó claro esto? ¿O fue muy rápido? Si ustedes no me dicen nada, yo asumo que ustedes van entendiendo y... ¿Juli? Sí, bueno. De todos modos, ahora yo después les voy a mandar al grupo qué ejercicios quiero que ustedes resuelvan, así vamos viendo si van entendiendo o no, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejercicio más, pero por ahí un poquito más rápido, para poder hacerlo juntos. Ustedes tienen otra vez precio, cantidad, lo que tienen que hacer es armar el sistema de ecuaciones, después tienen que despejar A, que les queda acá una A y la otra A. Una vez que despejan A, tienen que igualar las A, que va a ser 400 más B por 10,
que es igual a 300 más B por 15. Esto tenemos que separar las que tienen B por un lado y las que no tienen B por el otro, entonces siempre miro lo que me quede más fácil. 400 es más grande que 300, así que me conviene dejarlo de este lado. Menos 300, o sea, este que está sumando, pasa restando, es igual a B por, acá ya hago dos pasos juntos, fíjense, 15 que está de este lado, menos 10 que está del otro lado. Y acá me queda 100 es igual a B por 5. Entonces digo que es 100 dividido 5, que es igual a B. 100 dividido 5 es 20. 100 dividido 5 es 20. 20 es igual a B. Tengo el valor de B. Tengo el valor de B, acá es 20. Y tengo que reemplazar para calcular el valor de A. Como habíamos visto, es indistinto, entonces, ¿dónde lo reemplace? Entonces vamos a ponerlo acá. Por 10, 400 más 20 por 10, 200. Esto es igual a A. 400 más 200 son 600. Es igual a, ahora veamos que si hacemos en el otro, más 20 por 15, 300 más 20 por 15 son 300, 20 por 15 son 300, 300 más 300 son 600, es igual a. Entonces lo único que tengo que hacer es poner acá el valorcito y después reemplazar. Cantidad es igual a A, que son 600, menos B, que es 20, por P. ¿Sí? Esto puedo graficarlo tranquilamente y va a quedar algo similar a esto igual. Bueno, hasta ahí es, a esto nosotros lo conocemos como derivación de la función de demanda. Lo mismo, ¿por qué digo que les decía hoy que es re importante que ustedes entiendan la unidad 2 para después entender la unidad 3? Porque lo mismo hacemos con oferta, solo que cambian un par de signos, ¿se entiende? Entonces, si ustedes entienden cómo se hace acá, en la unidad 3 es solamente repasar, digamos, para ver cómo hacerlo desde el punto de la oferta, pero es exactamente lo mismo. Ahora, esto por lo general, más en la virtualidad, no están evaluando todo este proceso o no les están pidiendo todo el proceso, pero sí, a lo mejor ustedes tienen que tener hacer los cálculos para llegar a las respuestas que ellos quieren. Entonces, en el fondo sí tienen que saber hacerlo, ¿se entiende? Ahora, un tema súper importante y que sí preguntan, y es hiper importante este tema, porque lo preguntan desde que yo rendí a Micro, o sea, hace un montonazo, es esto de los determinantes de la demanda. Y a ver, para armarles un pantallazo, nosotros vemos, en estas unidades, vemos determinante de la demanda, determinantes de la demanda, si quieren podemos ir haciendo un cuadrito, pero nosotros vemos determinantes de la demanda, después vemos determinantes de la elasticidad, y después vemos determinantes de la oferta, esto es por el lado de la demanda, y después vemos, del lado de la oferta, vemos a los determinantes de la oferta, y vemos a los determinantes de la elasticidad, algo así. Entonces, es importante distinguir, porque esto a veces lo confunden con esto, y no es lo mismo, o sea, no. Ármense algo, un cuadrito o algo para tener bien en claro cuáles son estos, que son cosas distintas, ¿sí? Y las dos cosas evalúan, o sea, más los determinantes de la demanda. Pero acá hay que tener en cuenta que los determinantes de la demanda básicamente son los factores que afectan a la cantidad demandada. Sí, o sea, yo acá veo todo lo que afecta a mi cantidad demandada. Y acá, a cómo varía, básicamente son los factores que afectan a la variación de la demanda según un método. O sea, veo el método y digo, nosotros vemos con la elasticidad precio, esto. Entonces, veo el método y digo, bueno, ¿cómo afecta, o sea, cómo se da, cómo los factores van afectando a esa variación?
son dos cosas distintas. Acá yo veo a la cantidad demandada en general, ¿se entiende? Acá yo veo a qué factores van a afectar a mi cantidad demandada. Esto es. Esto es lo que vamos a ver primero. Esto acá. Los determinantes de la demanda. Esto vamos a ver ahora. Esto, a ver acá. Estos determinantes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 determinantes. 7 determinantes que los tengo que saber, pero re bien. El primer determinante, y quizás el más importante, o el que ni ahí nos podemos olvidar, es el precio del mismo bien. ¿Cómo el precio del mismo bien afecta a la cantidad demandada? Ahí nos tenemos que acordar de lo que decíamos, de la ley de demanda. Cuanto mayor sea el precio, menor va a ser la cantidad demandada. Entonces, nosotros esto, vamos a verlo. Voy a sacar esto acá. Nosotros esto acá lo vamos a ver con desplazamientos o movimientos sobre la curva, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una curva de demanda, esta es nuestra curva de demanda, y vamos a ver que esta curva se puede mover hacia la derecha, se puede mover hacia la izquierda, o puede desplazarse sobre la misma curva. Entonces, esto es un movimiento a derecha, este es un movimiento a izquierda, y el desplazamiento se da cuando yo tengo un precio dado, y cambio de precio. O sea, los desplazamientos sobre la curva se dan solamente con el primer determinante, con el precio del mismo bien. Esto que quede claro. Cuando yo veo el determinante precio del mismo bien, yo estoy viendo un desplazamiento sobre la misma curva. Fíjense, nosotros dijimos que el comportamiento lo vamos a ver según la ley de demanda. Entonces, acá tenemos cantidad, acá tenemos precio. Bueno, según la ley de demanda, este desplazamiento sobre la misma curva, vamos a ver así, desplazamiento sobre la misma curva, vamos a partir de este punto y nos podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo, según cómo se mueva. Yo estoy en este punto, en el punto A. Me muevo hacia el punto B, o sea, me desplazo hacia el punto B cuando hay un aumento en el precio. Entonces, si aumenta el precio, nuestra cantidad demandada disminuye. Entonces, precio B, vamos a ponerlo así para que se entienda, precio B y cantidad B. Cantidad B. El precio, la cantidad va a disminuir cuando el precio aumente. Mi cantidad va a aumentar cuando mi precio disminuya. Entonces, voy a pasar de A al punto C cuando disminuya el precio. A un precio menor voy a comprar más cantidades, es decir, la cantidad demandada es mayor. Voy a pasar a un precio C, que va a ser un precio menor, voy a comprar una cantidad C, que va a ser una cantidad mayor. A un precio menor, compro una cantidad mayor. Entonces, eso después lo vamos a ver con ejemplos y algún ejercicio. Eso es con el precio del mismo bien. Con el precio del mismo bien se produce un desplazamiento de la curva. Un desplazamiento sobre la curva de demanda. ¿Sí? Ahora, todos los demás determinantes que vamos a ver a partir de ahora, se produce un movimiento de la curva. O sea, perdón, estábamos viendo al revés. Esto acá es un desplazamiento sobre la misma curva, y un movimiento sobre la misma curva, les estoy confundiendo, un movimiento sobre la misma curva, es decir, estoy en un punto de mi curva, me muevo hacia otro punto de la misma curva, un movimiento, y todos los demás se producen un desplazamiento, es decir, esta curva se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda. Eso es con los demás determinantes. ¿Entienden? Con el precio del mismo bien veo un movimiento sobre la misma curva. Con los demás veo un desplazamiento de la curva. Es decir, como que se mueve de forma paralela, para la derecha o para la izquierda según corresponda. Todo esto nosotros lo vemos con lo que nosotros conocemos como el principio de ceteris paribus. ¿Alguien sabe qué es el principio de ceteris paribus o qué significa ese principio? ¿Alguien se acuerda qué decía ese principio de ceteris paribus?
El principio de ceteris paribus, básicamente, lo que nos dice es que nosotros tenemos que tomar a una sola variable y analizar a esa. En economía, todo el tiempo nosotros analizamos las variables por separado. Es decir, no miro todo lo que pasa con el bien, miro qué pasa con el precio del bien y cómo afecta eso a la demanda. Después miro qué pasa con el precio de otro bien y ahí veo cómo afecta eso a mi cantidad demandada. Y no lo veo desde todo junto, digamos. No veo si el precio de mi bien bajó y además bajó el precio del otro bien, sino que lo miro de forma separada. Bueno, los otros determinantes son precios de otros bienes y los ingresos, que estos dos son los que yo denomino los más importantes. El precio del otro bien siempre estoy mirando y el ingreso que tiene el consumidor siempre estoy mirando. O sea, esos son los dos principales determinantes, además del precio del mismo bien, los otros dos determinantes que siempre van a influir en gran medida en mi cantidad demandada. Y si ustedes miran en su demanda, ustedes van a ver que sí es así, porque su ingreso es lo que determina cuánto ustedes van a comprar de un bien determinado. Por ejemplo, si tienen más ingreso, van a comprar más cerveza, o sea, el consumo de cerveza, van a comprar más cerveza. Si tienen menos ingreso, van a comprar menos, o van a ver cómo compran determinados bienes. Y el precio de otros bienes también es importante porque nosotros siempre estamos comparando con otros bienes para poder comprar, por más de que a veces no seamos, ustedes habrán escuchado hablar del Homo economicus, que todo lo analiza y lo hace de forma perfecta. Bueno, nosotros quizás no tomamos las decisiones de forma perfecta y no analizamos todo, pero siempre estamos comparando los precios de un producto y de otro producto. Después vamos a ver otros determinantes que para mí se dan en menor medida, pero se dan los gustos, tamaños del mercado, expectativas y algunos elementos especiales. Vamos a ver estos dos que son los más relevantes y para eso vamos a volver acá un poquitito, así no queda tan rayado. Yo les decía que cuando nosotros hablamos de desplazamientos de la curva, puede ser hacia derecha o puede ser hacia izquierda. Entonces, el primer determinante que vamos a ver es el precio del otro bien, o sea, el precio de un bien Y, no importa qué bien sea. Después vamos a analizarlo con bienes específicos. Ahora solamente vamos a poner algún ejemplo. Acá nosotros tenemos que ver qué tipo de bien es ese bien Y. Pero lo primero que vamos a hacer es ponernos en la cabeza que nuestro análisis es del bien X. ¿Qué pasa con el bien X? Vamos a ponerle nombre al bien X. ¿Qué pasa con la Coca-Cola? ¿Qué pasa con el Fernet, por ejemplo? ¿Qué pasa con el Fernet? Ese es mi bien. Mi bien X, vamos a anotarlo acá, mi bien X va a ser el Fernet. El Fernet. Lo que yo voy a ver es qué pasa con la cantidad demandada de este bien X, dado lo que pase con el resto. Primero nosotros decíamos, en el primer determinante que era el precio de la demanda, el precio del mismo bien, nosotros decíamos, si el precio del Fernet sube, disminuye mi cantidad demandada de Fernet. Si el precio del Fernet baja, aumenta mi cantidad demandada de Fernet. Entonces nosotros lo veíamos como un movimiento sobre la misma curva. Si aumenta, disminuye mi cantidad. Si disminuye el precio, aumenta mi cantidad demandada. O sea, si disminuye el precio, voy a comprar más Fernet. Bueno, eso es lo que nosotros veíamos con el primer determinante, que era el precio del mismo bien. Pero ahora nosotros estamos diciendo que los precios de otros bienes influyen en la cantidad demandada del bien. Entonces, vamos a ver los bienes que son sustitutos. Los bienes sustitutos tienen una relación positiva. ¿Qué es un bien sustituto? Es un bien que yo puedo, que me satisface de la misma manera que el Fernet. Entonces, yo digo, si tomo Fernet o tomo Gancia, a mí me es indistinto. No es mi caso, pero si puedo decir, un consumidor dice, si compro Fernet o compro Gancia o consumo cualquiera de los dos, para mí está bien. Entonces, el Gancia sería un bien sustituto del Fernet. Vamos a ponerlo acá. Vamos a suponer que el bien X, ahora, bien Y va a ser Gancia. Este es un sustituto. Este sustituto va a tener una relación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aumente el precio del bien sustituto, va a aumentar mi cantidad demandada del bien X. Es decir, cuando aumente el precio del Gancia, va a aumentar más mi cantidad demandada de Fernet, porque no voy a, o sea, no es que un fin de semana voy a decir, bueno, si tomo Fernet o tomo Gancia es lo mismo. Voy a decir, bueno, si tomo Fernet o tomo Gancia es lo mismo, pero como el Gancia subió el precio, no voy a comprar Gancia, voy a comprar Fernet. Entonces consumo Fernet porque es más barato, o sea, porque no aumentó el precio. Entonces, cuando aumenta el precio del bien sustituto, la cantidad demandada del bien X, el bien que yo estoy analizando, aumenta, ¿sí? Cuando el bien es complementario,
Bueno, ese aumento nosotros lo vemos con un desplazamiento, fíjense. Acá nosotros vemos, ¿cómo lo vemos en las curvas? Nosotros acá tenemos precio y cantidad. Esto es del bien, esto es la demanda de Fernet. O sea, no estoy analizando otra cosa, estoy analizando la demanda de Fernet. El precio del Fernet se mantiene, es el precio del Fernet. Yo no dije que el precio del Fernet es el que varió. El precio del Fernet se mantiene. Lo que varió es el precio del Gancia. Entonces, yo consumía esta cantidad, pero como ahora no voy a comprar Gancia y Fernet, sino que voy a comprar solo Fernet, mi cantidad demandada de Fernet aumenta. Aumenta sin variar el precio. Aumenta mi cantidad demandada. Solo la cantidad es lo que aumenta. Aumenta acá. Entonces eso es lo que hace que se produzca un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. ¿Sí? Un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda, porque aumentó mi cantidad. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando los bienes son complementarios. Cuando los bienes son complementarios, la relación va a ser negativa. Es decir, cuando aumente el precio del bien que es complementario, lo que va a pasar va a ser que va a disminuir mi cantidad consumida del bien que estoy analizando. Un bien complementario, vamos a anotarlo acá, del Fernet es la Coca-Cola. Coca-Cola. Entonces, esto es un complementario. Un bien complementario. Cuando el precio de la Coca-Cola aumente, si aumenta el precio de la Coca y yo no puedo tomar Fernet sin comprar Coca también, la cantidad demandada del Fernet va a disminuir. Disminuye mi cantidad demandada. Entonces el desplazamiento que se produce es hacia la izquierda. ¿Qué pasa si la Coca-Cola disminuye el precio? Si la Coca-Cola disminuye el precio, lo que va a pasar es que va a aumentar la cantidad demandada del bien Fernet, que es el bien que yo estoy analizando, del bien X. Es decir, disminuyó el precio de mi bien Y, que es la Coca, aumenta la cantidad demandada del Fernet, porque puedo comprar más de ambos. Y cuando aumenta el precio del bien Y, que es el bien complementario, disminuye la cantidad demandada del bien X. Es decir, la relación va a ser siempre inversa, porque se tienen que consumir juntos, son bienes complementarios. Entonces, cuando aumentan las cantidades, lo que se produce es un desplazamiento hacia derecha. Cuando disminuyen las cantidades, lo que se produce es un desplazamiento hacia izquierda. Bueno, ahora lo que vamos a ver es que hay bienes que son independientes, es decir, no hay relación alguna. Puede ser, acá hice como ejemplo las bujías y el pan, pero puede ser el Fernet con el maní, por ejemplo. No es que si yo tomo Fernet tengo que comer maní sí o sí. O sea, son bienes que son independientes. Entonces, que aumente el precio del maní no va a afectar al consumo de Fernet. ¿Se entiende? Entonces ahí no se produce nada, digamos. Bueno, el otro determinante, yo quiero saber si hasta ahí se está entendiendo, ¿sí? Ustedes cualquier cosa, interrúmpanme y activen su micrófono, el que sea. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Bueno, asumo que sí. Nuestro otro determinante es el ingreso. El ingreso de un consumidor, como yo les dije, va a afectar a la cantidad que voy a consumir de los bienes. Si el bien Fernet o el bien que estoy analizando es un bien normal, como todos los bienes de primera marca, cuando aumenta la cantidad, cuando aumenta mi ingreso, va a aumentar mi cantidad demandada. Yo, cuando aumenta mi ingreso, paso a consumir más Coca-Cola o paso a consumir más jugo cepita para el tere, o paso a consumir más, no sé, asados, autos celulares, más, no sé, las carnes, por ahí las carnes de primera calidad, digamos, como que paso a consumirlas más. Ahora, cuando los bienes son, el arroz, por ejemplo, o los fideos, todo lo que son alimentos, paso a consumirlos de primera marca y entonces esos son bienes normales. Cuando aumenta mi ingreso, aumenta mi cantidad demandada. Eso a mí me produce un desplazamiento hacia la derecha, como yo les decía, porque aumenta mi cantidad demandada. Aumenta mi cantidad, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Ahora, cuando los bienes son bienes inferiores, estos por lo general se pone acá los de segunda marca, no sé, vamos a poner, por ejemplo, en el caso que yo dije las carnes, no sé, carne de primera calidad sería un bien normal y las carnes de segunda o tercera calidad sería un bien inferior. El detergente o los artículos de limpieza, por ejemplo,
es de primera marca, o sea, un bien normal sería, no sé, un magistral, CIF, etcétera, y de segunda marca o un bien inferior sería, por ejemplo, cuando, no sé, compro alguna marca inferior o algo así para, bueno, salir del paso porque tengo que hacerlo. No sé, no quiero tirar así algunos productos, pero, por ejemplo, con lo que yo decía, la Coca-Cola cuando un bien normal sería la Coca-Cola, Fanta, Sprite, o de esas compañías, cuando y un bien inferior sería, no sé, Narampol, no sé, esas marcas, tipo las marcas que son inferiores. Entonces, un bien inferior, cuando aumenta mi ingreso, yo voy a dejar de consumir. ¿Qué pasa? Los de segunda marca yo los consumo cuando mi ingreso es bajo. Cuando mi ingreso aumenta, quizás yo dejo de consumir esas marcas, esos bienes, y paso a consumir los de primera marca. O sea, como que se produce un reemplazo en mi consumo. Entonces, si yo estoy analizando un bien inferior, ¿qué pasa cuando aumenta mi ingreso? Disminuye la cantidad. Si lo que yo estoy analizando es un bien normal, ¿qué pasa con la cantidad demandada cuando aumenta el ingreso? Aumenta mi cantidad demandada. Cuando los bienes son independientes, es decir, no tienen relación con el ingreso, ahí no se produce ni un desplazamiento ni hacia derecha ni hacia izquierda, porque no aumenta ni disminuye la cantidad. Es decir, yo así gane más o menos, yo siempre voy a consumir la misma marca o siempre voy a consumir el mismo producto. Acá hay que tener en cuenta, y siempre, en casi todos los aspectos de economía, además cuando estamos hablando del consumo de los individuos, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada individuo es como un mundo aparte. Entonces, esto siempre queda, como les digo, es relativo, depende del consumidor. Quizás lo que para mí es un bien normal, para otro consumidor no es un bien normal. O bienes en economía, sí hay bienes en economía que están como, bueno, estos bienes, la mayoría dice que son normales, entonces son normales. Y estos bienes son inferiores porque la mayoría dice que son inferiores. Pero también, pero eso va a depender de cada consumidor, o el tema de lo que decíamos antes, de los sustitutos o complementarios. Quizás para un consumidor no va a tomar cerveza sin maní, es complementario sí o sí, y para otro consumidor no, son independientes. O sea, el maní y la cerveza son independientes. Entonces, eso va a depender siempre del consumidor, eso tengan en cuenta, ¿sí? Pero sí, como les decía, hay como determinados bienes que se dan casi siempre así, entonces uno puede como catalogarlos o generalizarlos. Otro determinante, hasta acá se va entendiendo, ¿no? Bueno, otro determinante son los gustos. Los gustos, y esto es más relativo todavía, o sea, es como, esto sí depende netamente de cada consumidor, pero cuanto más me gusta algo, siempre hablando de la demanda del consumidor, cuanto más me gusta algo, más cantidad de ese bien lo voy a consumir, o de ese servicio. Por ejemplo, cuanto más me guste el rock nacional, más voy a consumir rock nacional. Ya sea en plataformas, tipo Spotify, YouTube y todo lo demás, o en conciertos o en lo que sea. Cuanto más me guste el ballet ucraniano, más voy a consumir ballet ucraniano, ya sea mirando videos en YouTube, ya sea yendo a shows de ballet ucraniano, ya sea yendo a clases de ballet ucraniano. Entonces, cuanto más me guste algo, mi cantidad demandada aumenta. Entonces, el desplazamiento, como la cantidad aumenta, es hacia derecha. Cuanto menos me guste algo, mi cantidad demandada disminuye. Entonces, el desplazamiento es hacia izquierda. Otro determinante es el tamaño del mercado, y el tamaño del mercado básicamente es mi población de consumo, que a mayor población, más cantidad demandada hay, digamos. Y esto yo siempre pongo el ejemplo de la familia. Por ejemplo, en una familia no sé, en mi familia. En un principio, nosotros éramos chiquitos, mi hermano y yo, entonces solamente mi papá y mi mamá consumían cerveza o bebidas alcohólicas. Entonces la población era de 2 personas que consumían y el consumo era 1. La cantidad demandada de cerveza, por ejemplo, era 1. Ahora, al aumentar, entró mi hermano a una edad a la que empezaba a tomar cerveza, entonces mi hermano entra, digamos, a esa población. La población aumenta, ya no son 2 los que consumen en la casa, son 3. Entonces aumenta también la cantidad demandada, ya no toman 2 cervezas, toman 3 cervezas o más. Después, yo todavía era chica, entonces no consumía. Ahora, cuando crecí, pasé también a pertenecer a esa población de consumo de cerveza, entonces aumentó la población, aumentó el tamaño de consumidores, entonces la cantidad demandada de ese bien, cerveza, aumentó también. Se consume una mayor cantidad de cerveza, aumenta la cantidad demandada, ¿sí? El desplazamiento es hacia derecha. Cuanto menor es la población de consumo, por ejemplo, vamos a verlo al revés, está una familia y en esa familia
los 4 consumimos cerveza, no sé, le pasa algo a mi hermano que no puede tomar más, o a mi papá tiene problemas de presión, qué sé yo, no puede tomar más cerveza, disminuye, la cantidad de personas que consumen disminuye, entonces disminuye también la cantidad demandada, ¿se entiende? Entonces el desplazamiento ahí sería hacia la izquierda. Otro determinante importante, y esto siempre se ve en economía, para los que están en la carrera de los LE, van a ver que siempre van a hablar de expectativas, o cuando ustedes escuchan a analistas económicos, siempre hablan de expectativas, o las noticias todo el tiempo está lleno de qué va a pasar con el consumo de tal cosa, o qué va a pasar con el consumo de tal otra cosa, por las expectativas. ¿Qué es una expectativa? Básicamente es lo que yo espero que pase con una variable a más largo plazo. O sea, ¿cómo espero que se comporte una variable determinada de acá a un mes o a una semana? Pero es a un plazo posterior, ¿se entiende? Entonces, cuando yo estoy mirando qué va a pasar con una variable en el futuro para determinar qué pasa con mi producto o con mi cantidad demandada de un bien hoy, puede variar el determinante, digamos, la variable que puede variar puede ser cualquiera de las que nosotros vimos. Puedo esperar que varíe el ingreso, puedo esperar, o sea, la expectativa, puedo tener expectativa que cambie el precio de mi bien, puedo tener expectativas de que cambie el precio de otro bien, o puedo tener expectativas de que cambie el tamaño del mercado o de que haya un elemento especial, por ejemplo. Entonces, cuando siempre van a estar en función de alguno de los determinantes que nosotros ya vimos. Si se espera, por ejemplo, que el precio baje, si yo espero que la semana que viene el precio del Fernet baje, hoy, mi cantidad demandada va a disminuir. Si se espera que el precio del Fernet baje la semana que viene, mi cantidad demandada hoy de Fernet va a disminuir, lo voy a comprar la semana que viene. ¿Qué pasa si yo espero que el precio del Fernet la semana que viene aumente? Esto por lo general, las expectativas por lo general en las noticias, y eso se ve así. Se espera que el precio del Fernet aumente, se espera que el precio de la carne aumente. Se espera que la semana que viene venga un aumento en todos los bienes de limpieza. ¿Qué pasa hoy con la cantidad demandada? Aumenta. O sea, voy a ir a comprar ahora antes de que aumente, ¿se entiende? Entonces la cantidad demandada de ese bien hoy aumenta. ¿Se entiende cómo funciona? Es lo que yo espero que pase para verlo hoy. Yo espero que pase, que aumente el precio, pero ¿qué pasa hoy si yo espero que aumente el precio la semana que viene? ¿Qué pasa esta semana con el consumo si yo espero que la semana que viene aumente el precio? Si yo estoy pensando que la semana que viene va a aumentar el precio, esta semana voy a comprar. Eso pasa con el dólar, por ejemplo. Estamos pensando que el mes que viene va a aumentar el precio del dólar. Entonces, este mes voy a comprar dólares. O sea, voy a abastecerme de dólares antes de que aumente. No lo voy a comprar después cuando aumentó. Entonces, siempre veo mi consumo, qué pasa con mi cantidad demandada, ante lo que yo espero que va a pasar. Y esto siempre es como de confusión. Porque si yo lo pienso en futuro, fíjense, si yo lo pienso siempre a futuro, digo, ¿qué va a pasar con mi cantidad demandada cuando disminuya el precio? Cuando disminuya el precio, mi cantidad demandada va a aumentar. Pero ¿qué pasa hoy con mi cantidad demandada? Lo que yo quiero saber es qué pasa hoy con la cantidad demandada pensando en lo que va a pasar. ¿Se entiende? Y los elementos especiales son, por ejemplo, algunas políticas gubernamentales o algún hecho que no esté dentro de lo esperado, digamos. Por ejemplo, alguna política que el gobierno lance, como Ahora Carne o Ahora... Ahora Carne es una de las políticas que lanzó el gobierno, que es para aumentar el consumo, básicamente, de carne. Entonces, esa política, básicamente, lo que hace es disminuir el precio de la carne un día o 2 días determinados de la semana, entonces esos días aumenta la cantidad demandada de carne. O como que le da a la gente la posibilidad de consumir más. Viene el tema del coronavirus. Y yo estoy analizando la cantidad demandada de barbijos. Previo al coronavirus, la cantidad demandada de barbijos era... O sea, el mercado era... Los consumidores básicamente eran los que están en salud, los que, no sé, están en alguno de esos rubros. Y posterior al coronavirus, o sea, aparece el coronavirus y todo el mundo consume barbijos, ¿se entiende? Entonces la cantidad demandada de barbijos aumenta. La cantidad demandada de alcohol en gel. O normalmente era una de la cantidad demandada, viene el coronavirus, se va, esa cantidad demandada explota. ¿Qué pasa con los productos importados de Paraguay? Acá en la provincia al menos. Yo, previo al coronavirus, iba a comprar celulares, cualquier cosa electrónica o ropa o lo que sea a Paraguay. Posterior viene el coronavirus, esa cantidad de bienes importados de Paraguay disminuye y
porque empieza a consumir acá, entonces disminuye la cantidad. Si yo estoy analizando los bienes importados de Paraguay, disminuye. ¿Se entiende? ¿Cómo tengo que analizar los distintos determinantes? Bueno, vamos a ver esto con un ejercicio. Así que acá les invito a que se animen a aprender sus micrófonos, así lo vamos analizando juntos, ¿sí? Estaría buenísimo que se animen un poco más como a comentar y eso en la clase, así no hablo yo sola. ¿Puede ser? Vamos a ver este ejercicio. Dice, analice los siguientes hechos y determine cuáles de estos afectarán a la demanda de celulares Motorola. O sea, lo que yo analizo son los celulares Motorola durante el periodo 2018-2019 en la ciudad de Posadas y comente qué determinante es y en qué sentido afecta. Grafique y explique. O sea, tengo que hacer todo eso. Vamos a ver si acá hay uno más para que les quede a ustedes. Bueno, acá. Acá. Dice, se espera que por la llegada del... Vamos a pasar acá. El primer determinante es este. Se espera que por la llegada del Black Friday los precios de los celulares desciendan hasta un 30%. O sea, eso es lo que yo espero. Que el precio disminuya. ¿Qué pasa acá? ¿Qué me está diciendo? Dice, se espera. Eso está diciendo. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué pasa acá? Es una expectativa. Sí, entonces, si tengo que decir cuál es el determinante es la expectativa. Bueno, entonces, yo estoy esperando que la semana que viene sea el Black Friday, entonces los precios de esos bienes en esta semana van a disminuir. ¿Qué pasa hoy con la demanda de celulares Motorola? Disminuye. Ajá, ¿por qué? Porque ¿para qué voy a comprar ahora si puedo comprar la semana que viene cuando el precio esté más bajo, digamos? Entonces, lo que se produce es vamos a ponerlo acá. ¿Y esto cómo lo veo? Con un desplazamiento o un movimiento. Desplazamiento. ¿Puede ser? Es decir, yo tengo una curva acá, una curva de demanda, y una curva de demanda 1, y yo espero que el precio de los celulares la semana que viene disminuyan, entonces hoy mi cantidad va a disminuir. Tengo un precio determinado y una cantidad determinada. Como yo espero que la semana que viene disminuya el precio, lo que va a pasar ahora es que va a disminuir. No lo voy a comprar esta semana, voy a esperar una semana más con tal, no me cuesta nada. Acá tengo precio, este precio no se mueve porque estoy con ceteris paribus, yo estoy analizando la expectativa, y acá tengo una cantidad 1 y una cantidad 2. Entonces acá nosotros vamos a ver que hay un desplazamiento hacia a izquierda de la curva. Esto lo vemos con una cantidad, disminuye la cantidad demandada. Ahí está, ¿sí? Disminuye la cantidad demandada. Ahora, vamos a ver el otro punto. Dice que se implementa el proyecto Ahora Celu, en el que el Estado brinda accesibilidad para comprar celulares. Es decir, hay un elemento especial, el determinante acá va a ser determinante, es un elemento especial. Ese elemento especial básicamente me da accesibilidad a comprar. Entonces, si me está dando accesibilidad, ¿qué pasa con mi cantidad demandada? Aumenta. ¿Sí? Sí. Aumenta la cantidad demandada. Aumenta mi cantidad demandada. Ese aumento, esto acá, yo lo voy a ver como un desplazamiento a derecha. Entonces voy a tener esto. Vamos a ponerlo acá así. O acá. Vamos a verlo con otro color.
Ahí, vamos a ver esto con azul. Entonces, el desplazamiento es hacia la derecha. Yo tengo la misma cantidad demandada, el mismo precio, lo único que varía es mi cantidad demandada. El mismo precio, lo que varía es mi cantidad demandada. Aumenta mi cantidad demandada, ¿por qué? Porque yo digo, ahora tengo más acceso a comprar, puedo comprar, no sé, en cuotas sin interés, puedo comprar en lo que, no sé, en una super promo. La cuestión es que ese proyecto, ahora Celu, me da accesibilidad a comprar. Ese elemento especial hace que aumente mi cantidad demandada, por lo cual mi curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Esta es la curva de demanda original. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el otro que dice, se incrementa el precio de los celulares, se incrementa el precio de los protectores para celulares Motorola. Este es nuestro otro caso. Se incrementa el precio, vamos a suponer que el protector es un bien complementario, o sea, no me puedo comprar un celular sin comprarme el protector. Esto es medio un caso bastante extremo, porque en realidad yo creo que son más independientes, pero vamos a suponer que son bienes complementarios. No me puedo comprar un celular sin comprarme un protector. El precio del protector aumenta. Entonces mi cantidad aumenta el precio de protector. Entonces mi cantidad demandada de celulares disminuye la cantidad demandada de celulares Motorola. O sea, capaz que voy a comprar otro celular. De celulares Motorola, esto se ve como un desplazamiento a izquierda, porque hay una disminución. Entonces, otra vez yo estaba acá y pasé a acá. Acá yo pasaba de A a C, y acá paso de A a B, y acá pasaba de A a B. ¿Sí? Paso de A a B, disminuye mi cantidad demandada de celulares. Ahora, yo veo, mi otro caso es, se incrementa el ingreso de los consumidores, y este es considerado un bien normal. Y después vamos a ver primero el caso de un bien normal. Tenemos los dos casos acá, vamos a ver primero este. Incrementa el ingreso de los consumidores y es considerado un bien normal. ¿Qué pasa cuando es considerado un bien normal? Aumenta el ingreso, y yo decía que era un bien normal. ¿Qué pasaba con el bien normal? Aumenta la cantidad demandada del bien normal. Porque el bien normal se comportaba de la misma manera. Aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada del bien normal. Esto nosotros lo vemos como un desplazamiento a derecha. Ahora vamos a ver qué sería, pasa de A a C. Ahora vamos a ver qué pasa si el bien es inferior. Aumenta el ingreso. ¿Qué pasa con el bien inferior? Disminuye la cantidad del bien inferior, demandada del bien inferior. Vamos a decir como que era un bien de segunda marca. El desplazamiento es a izquierda, y entonces yo esto lo veo, como habíamos visto ahí, de A a B. ¿Sí? Ahora vamos a ver se incrementa el precio. Bueno, hasta ahí llegaron nuestros ejemplos, pero vamos a ver uno más. Vamos a decir que mi gusto por celulares Motorola aumenta. A mí me solía gustar Samsung, pero aumenta mi gusto. Me gustan más ahora los celulares Motorola. O a la gente le empezó a gustar más los celulares Motorola. A la gente le empezó a gustar más los celulares Motorola. A la gente le empezó a gustar más los celulares Motorola. ¿Qué pasa acá? A ver. Aumenta la cantidad demandada. Aumenta la cantidad demandada. ¿Y eso cómo lo veo? Con un desplazamiento hacia la derecha. Ajá, a derecha. O sea que pasa de A a C. De A a C. ¿Sí? ¿Esto se entendió más o menos? ¿Cómo se va dando? Digamos, según el determinante, se va dando un desplazamiento o un movimiento. Si yo dijese que el precio de los celulares Motorola, vamos a volver acá, si yo digo que el precio de los celulares Motorola aumenta, yo tengo este precio y ahora el precio de los celulares es este, aumenta el precio de celulares Motorola. ¿Qué pasa con mi cantidad demandada? ¿Y cómo lo veo? A ver.
Disminuye y se produce un movimiento. Un movimiento sobre la misma curva, ¿sí? Paso de A como a D. Este sería como nuestro punto D. A D, ¿sí? Muy bien. Y si disminuyes el precio, aumentaría por la ley de demanda. Cuando nosotros completamos estos ejercicios, ya lo vamos a ver cómo completar exactamente en un preparcial, tenemos que hacerle todo el verso, no ponerlo tan así como nosotros estábamos poniendo acá. Decir, por ejemplo, que dado el determinante, en este caso es la expectativa, por lo cual se produce un desplazamiento a la izquierda de la curva de demanda, vemos que la cantidad demandada disminuye, o el determinante es un elemento especial, vemos que aumenta la cantidad demandada hoy, ante la espera de, ante una facilidad en la compra, una mayor accesibilidad a los celulares. Esto lo vemos como un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda, pasando del punto A al punto C. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros lo armamos todo, tenemos que decirlo todo en verso, digamos. ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy, pero a nosotros nos queda todavía una parte más de lo que sería la unidad 2, que les voy a mostrar acá, para que vean más o menos qué es lo que vamos a ver la semana que viene, el jueves. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la demanda o la teoría de la utilidad del consumidor. Y acá también hay como varios ejercicios, y acá entra la parte de elasticidades, que es otro tema así bastante crucial como esto de los determinantes, por eso quiero que lo veamos en clases separadas. Entonces ustedes ahora repasan esto, ven bien el tema de los determinantes, y la semana que viene, el jueves, vemos lo que sigue, ¿sí? Y no se mezcla todo, porque son, como yo les decía, se suele mezclar cuando hablamos de determinantes de la demanda y cuando hablamos de los determinantes de la elasticidad. Como se mezclan esos dos factores, digamos, vamos a verlos separados y asumo que así no se va a mezclar tanto. De todos modos, ahora yo les voy a mandar al grupo qué actividades son las que ustedes pueden hacer